¿Me escuchan? Sí. ¿Se me desconectó a mí o se desconectaron todos? Se cortó de una. No, está bien. Bueno, nos habíamos quedado en que seguramente entre mañana y pasado la doctora Castro iba a estar, creo que evacuando las dudas que tenían ustedes en referencia a los temas que iban a entrar en el parcial, ¿sí? Tengan muy en cuenta cada uno de los apuntes que se fueron subiendo durante todo este tiempo en la cursada. Seguramente la modalidad del parcial va a ser muy parecida a la de hoy, pero las preguntas van a tener otra complejidad, ¿sí? Van a ser muchísimas más, hoy eran 2. O sea, tengan en cuenta que hoy solamente estamos probando para ver cómo funcionaba el sistema, ¿sí? Van a ser muchísimas preguntas y van a tener un lapso de tiempo que seguramente va a ser de 30 minutos, ¿sí? Después, el horario del parcial es muy probable que sea en el horario de clase. Profe, ¿va a ser de desarrollo también o solo multiple choice como antes? No, yo creo, o sea, no, es una opinión mía, ¿no? Yo creo que va a ser múltiple choice porque desarrollo es como medio, o sea, el sistema no permite, o una de dos, o lo hacemos de desarrollo o se hace múltiple choice, ¿sí? Bien, gracias. Hasta ahora probamos múltiple choice, ¿sí? Pero... Profe, disculpe, ¿no hay muy poco tiempo para media hora? Mirá, yo les hice 2 preguntas hoy y ustedes algunos tardaron 1 minuto en responderlo. ¿Sí? Sí, pero ¿cuántas preguntas son, Julio? No sé. La verdad que no lo sé. Si son 16 o 17 en 30 minutos. Porque en la mayoría de las materias están dando 1 hora para multiple choice, siendo 10 o 20 preguntas. Por eso me quedó la duda. Mirá, supongamos que son 10 preguntas, ¿sí? Te van a dar media hora. A 1 minuto por media pregunta, ¿cuánto te da? Media pregunta, 1 minuto. Saquen la cuenta. 1 minuto por 10 preguntas son 10 minutos, te sobran 20. O sea, ustedes calculen lo siguiente. ¿Sí? En humanos nos dieron 20 preguntas en 20 minutos. ¿En humanos? Sí, yo creo que puede llegar a ser que sea media hora y que sean 10 preguntas, no sé. Quizás se dé menos tiempo. Eso lo va a definir el titular. Pero ustedes piensen que seguramente van a tener un intento por pregunta. O sea, vos agarrás la consigna, ves las 3 respuestas, o las 4 respuestas, o las 5 respuestas, las que haya, ¿sí? Y la realidad es que más de 2 minutos te puede llevar. Pocho, me vas a negar. ¿Cuánto le llevó hoy? ¿30 segundos? Y de hecho, profe, yo cuando me metí pensé que faltaban más preguntas. No. Porque fue muy cortito. No, porque hoy el cuestionario que armamos hoy, ¿sí? Fue más que nada como para probarlo, porque es una herramienta nueva para nosotros, ¿sí? La realidad es que no sabíamos. En el momento que ustedes contestan, no sabíamos si nosotros recibimos las respuestas inmediatamente, o si las recibimos después, o a dónde van, ¿sí? Pero después de la prueba vimos que a medida que ustedes van contestando, se va completando la planilla y nos van saliendo de manera automáticamente las notas, ¿sí? ¿Lo vi? Después, Una pregunta, Julio. sí. El viernes
rendimos parcial de elementos. Si tasa da la clase, la pierdo. ¿Cómo hacemos? No, pero Taza va a dar una clase este jueves. Ah, el jueves. Sí, sí, yo tengo entendido. Sí, porque el viernes hay una charla de Boniski. Igual se les va a notificar, chicos. Se va a subir al campus y se les va a librar una notificación a todos. Bueno. Y creo que había una pregunta que decía... creo que había una pregunta que decía por dónde iba a ser el parcial. El parcial va a ser por el campus. Okay. ¿Sí? El parcial va a ser por el campus. Yo lo que no sé bien es dónde va a estar ubicado, porque vieron que aparecen novedades. Sí. Creo que aparecen novedades y justo ahora y yo no sé si después hay una pestaña que dice exámenes y demás. Pero bueno, eso va a estar chequeado, ¿sí? Seguramente en el día de la fecha, el día del parcial, se le va a librar un mensaje diciéndoles dónde lo tienen que buscar. Porque vieron que el cuestionario que mandé hoy lo mandé en la unidad 14. Sí. Igual seguramente le va a aparecer cuestionario del parcial y no van a tener problemas para ubicarlo. Pero bueno. ¿Alguna otra consulta sobre esto? No. ¿Ninguna? Y nosotros vamos a seguir con secuestro extorsivo hoy y vamos a ver un cachito de estafa, ¿sí? Yo lo que les aconsejo es que si tienen alguna pregunta sobre delitos contra la propiedad, me la pueden hacer ahora antes de que arranque con secuestro extorsivo, ¿sí? ¿Ninguna? Bueno. Nosotros la semana pasada habíamos terminado bien el delito de extorsión y habíamos empezado a hablar un poco de secuestro extorsivo, ¿sí? Yo se los mencioné muy por arriba, mencioné algunas figuras agravadas, ¿sí? Pero bueno, me gustaría hacer hincapié bien en la figura, tratar de desarrollar todo el artículo 170, mencionar el 171, que es el secuestro de cadáveres, y después pasar al 170, que es el delito de estafa, de manera general, ¿sí? Bien. Nosotros, como ustedes recordarán, estamos en aquel capítulo, o en el título, donde están las figuras, ¿sí? Que tienen que ver con qué? Con lo que se denomina extorsión, ¿sí? Nosotros vamos a ver tres grandes bloques. El primero que tiene que ver con el apoderamiento o el hurto, que entra el hurto, el delito de robo, que están en ese primer bloque. El segundo bloque que tiene que ver con los delitos de extorsión, que tenemos la extorsión propiamente dicha, ¿sí? El secuestro extorsivo y el secuestro de cadáveres, ¿sí? En este bloque lo esencial era la intimidación, ¿sí? O la extorsión. En la figura de extorsión teníamos la intimidación propiamente dicha y después teníamos una extorsión especial que tenía que ver con una intimidación engañosa, ¿sí? Bien, eso era en el 168. Después ustedes tenían que ver por su cuenta el 169. Y después arrancamos con el 170, que es el secuestro extorsivo, ¿sí? En el secuestro extorsivo nosotros lo que teníamos era una persona que sustraía, retenía u ocultaba a otra persona para sacar un rescate, ¿sí? En la figura del 170, la conducta típica, ¿cuál sería? ¿Qué opinan, chicos? Los que tienen el código en la mano lo pueden leer. Aquel que sustrajere, retuviere u ocultare, ¿verdad? El verbo Exacto, típico. o sea, y entonces las conductas típicas, ¿cuál serían? Sustraer, retener u ocultar, ¿sí? Pero cualquier sustracción, retención o ocultación de una persona constituye el secuestro extorsivo. Con pedido de rescate. Exactamente. Esta conducta tiene que ir con una segunda etapa que es el pedido de rescate, ¿sí? Cuando ustedes analicen el aspecto subjetivo de la figura, van a ver que hay un elemento extra del dolo, ¿sí? La figura no cabe duda que es una figura del dolo directo.
Ese elemento extra tiene que ver con ¿qué? Con la finalidad del sujeto activo de conseguir un rescate. ¿Sí? Supongamos, ustedes les voy a dar un ejemplo de esos que ven en los manuales. Yo sustraigo, ¿sí? O retengo, o oculto a una persona porque un amigo me dijo, si vos retenés, sustraes, ocultás a fulanito, yo te voy a dar una cantidad X de dinero. ¿Sí? Ustedes son jueces o fiscales y tienen que calificar ese hecho. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso es secuestro extorsivo o no? No, no lo es. ¿Por qué? Porque no es un rescate, sino sería como un pago. Es otra cosa. ¿Están todos de acuerdo? Puede ser No se pide rescate, no intimidación. es secuestro extorsivo. La última que respondió, ¿qué dijo? Puede Que ser si no se pide intimidación. rescate, no es secuestro extorsivo. Otro ejemplo. Yo privo de la libertad a una persona, ¿sí? Inicialmente no tengo la finalidad de pedir rescate, pero lo pido con posterioridad. Esa figura que ese hecho que constituye. Sí es un secuestro extorsivo, porque al fin y al cabo termina pidiendo el rescate. Exacto. En el primer ejemplo que yo les di, que respondió un compañero, ¿sí? Respondió acertadamente, ¿por qué? Porque para entrar dentro de la figura del 170 es fundamental que haya un pedido de rescate. ¿Sí? En el ejemplo que yo di, yo secuestraba, sustraía a una persona y recibía una cantidad de dinero, pero por parte de un amigo para que yo retenga a esta persona. Eso no es un secuestro extorsivo. Eso puede estar cercano a una privación ilegítima de libertad. ¿Sí? En el segundo ejemplo, yo sustraigo, retengo, oculto a una persona, y si bien inicialmente no aparece la finalidad de rescate, esta finalidad aparece con posterioridad. ¿Sí? Y esa finalidad que aparece con posterioridad convierte a la conducta en secuestro extorsivo. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué, chicos? Porque también nos está mostrando una de las características de la figura del 170, que es un delito de carácter permanente. ¿Sí? Ustedes van a ver que todos los delitos contra la libertad tienen una característica que es la de ser delitos de carácter permanente. Esto es importante para, sobre todo en lo que tiene que ver con delitos contra la libertad, para determinar, primero, el cese de la conducta y la norma que se va a aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, se había presentado en su momento cuando salió la reforma sobre la trata de personas y demás, se había presentado un caso que se había extendido durante el tiempo y se aplicaban 3 leyes totalmente distintas. ¿Sí? La ley intermedia en ese supuesto era la más beneficiosa para el imputado. ¿Sí? Pero se tenía que determinar qué ley le iban a aplicar en el caso. Entonces, con un voto de Zaffaroni en su momento, se dijo que era un delito de carácter permanente y que la consumación estaba dada en el último momento. ¿Sí? En el momento que cesaba la privación de la libertad, ¿sí? Se entendía que el delito cesaba en ese momento y que terminaba la consumación. Por lo tanto, la norma aplicable en el caso era la del último momento. ¿Sí? Esto es importante que tengan en cuenta el tema de que es un delito permanente a los fines de la consumación y demás. ¿Sí? Después, ¿se acuerdan que yo les dije en lo que era la extorsión que había un ataque a la libertad? ¿Sí? En el delito de extorsión teníamos un ataque a la propiedad y teníamos un ataque a ¿qué cosa? En el delito de extorsión. Un ataque a la propiedad y teníamos un ataque ¿a qué otro bien jurídico tutelado? A la vida, digamos, A la de la libertad. persona. Claro, la libertad de la vida. A la libertad. No confundan lo que es la libertad con la vida. ¿Sí? Son dos bienes jurídicos totalmente distintos.
Nosotros en la extorsión teníamos un ataque a la propiedad mediante un ataque al bien jurídico tutelado libertad. Lo que hacía el sujeto activo era vaciar de contenido la voluntad del sujeto pasivo y reemplazarla por la propia, ¿sí? Nosotros en el secuestro extorsivo seguimos con la misma mecánica, ¿sí? Pero tenemos un doble ataque a la libertad. ¿Por qué? Porque además de atacar a la libertad del sujeto pasivo, ¿sí? A la libertad de decisión y demás, también atacamos a la libertad ambulatoria, ¿sí? Supongamos, si una persona, si un sujeto X sustrae a una persona, la retiene en la oculta, claramente está afectando su libertad de voluntad, pero además la libertad de ¿qué? Ambulatoria. ¿Sí? Chicos, recuerden cuando, creo que en la introducción, ¿sí? de lo que son delitos contra el patrimonio propiamente dicho, yo hice una aclaración en cuanto a la terminología, ¿sí? Sepan distinguir lo que es propiedad o sea, del concepto de patrimonio, que es mucho más extenso, ¿sí? Esa es una discusión en la doctrina que es interesante que la conozcan, sobre todo si tienen que contestar el delito de hurto, ¿sí? O el delito de robo y les preguntan sobre el bien jurídico tutelado. Si es que toca una pregunta a desarrollar, claramente, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo al secuestro extorsivo, tenemos un doble ataque, ¿sí? A la libertad ambulatoria y a la libertad entendida como la voluntad de la persona. Ese ataque tiene una finalidad que es atacar el patrimonio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Nosotros dijimos que tenemos 3 conductas acá. Que el código nos dice que es al que sustrajere, ¿sí? Al que retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Es importante que ustedes, al momento del parcial, sobre todo si son preguntas para desarrollar, tengan en cuenta cuáles son los términos utilizados por el código, ¿sí? ¿Por qué se los marco esto? Porque puede ser que tengan alguna pregunta que sea engañosa, ¿sí? Puede ser que tengan alguna pregunta que sea engañosa o que la respuesta sea engañosa. Imagínense que les pregunta, no sé, sobre secuestro extorsivo y dice, bueno, las conductas típicas son al que sustrajere, retuviere o ocultare. ¿Sí? Primera respuesta, perdón. Segunda respuesta, al que se llevare de un lugar, ¿sí? Al que se llevare de un lugar a una persona, ¿sí? Al que la escondiere, ¿sí? O al que la detuviere. Puede ser la segunda respuesta. ¿Entienden a lo que voy? Puede ser que la respuesta sea engañosa en cuanto a los términos, para ver si ustedes conocen el vocabulario que se utiliza en el Código Penal. Porque en definitiva eso es lo que nos va a marcar si ustedes conocen terminológicamente y saben bien cómo funcionan los tipos penales, ¿sí? Muy bien. Sustraer, ¿qué significa sustraer? Sacar de un lugar, ¿sí? Las 3 conductas son sacar de un lugar, yo sustraigo a una persona a un determinado lugar, la retengo, ¿sí? ¿Retener qué es? Le prohíbo que salga de un determinado lugar a una persona o la oculto. Ocultar es esconder, chicos, no hay mayores dificultades, ¿sí? Después, el término de rescate, siempre tengan en cuenta que el rescate, ¿qué es? Hace referencia ¿a qué? A un beneficio económico. De dinero. Sí, no necesariamente de dinero, porque el rescate puede ser alguna cosa que tenga valor. Qué sé yo, en Mar del Plata en su tiempo se han dado secuestros extorsivos y no se ha pedido dinero, sino que se han pedido joyas, ¿sí? O elementos que tienen mucho valor, qué sé yo, no sé, un documento, no sé, joyas, no sé, todo lo que tenga valor, ¿sí? No necesariamente el rescate lo tienen que asociar con dinero, ¿sí? Tengan en cuenta también cuando hablamos del 142 bis, que es la privación coactiva de la libertad. Que en la privación coactiva de la libertad no se hace referencia al rescate, sino que se hace referencia
a determinadas conductas que se le exigen al sujeto pasivo, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Vieron que la figura penal arranca diciendo el qué, ¿sí? Cuando habla de una figura penal, habla del qué, está haciendo referencia a que puede ser llevada adelante o puede ser cometida por cualquier sujeto. ¿Sí, no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. La parte básica de la figura, que es la que estamos viendo ahora, puede ser llevada adelante o cometida por cualquier persona. No se requiere ninguna calidad especial en el sujeto activo. Lo mismo que en la víctima. En la víctima no se requiere ninguna calidad especial, ¿sí?, en el sujeto pasivo. Ahora, muy bien, yo les pregunto, ¿quién es la víctima de este delito? Cualquiera. Sí, en eso estamos de acuerdo, puede ser cualquiera. Ahora, yo tengo que identificar el sujeto pasivo, ¿sí? Imagínense que tenemos una persona a la que yo le pido rescate. Supongamos, yo voy con dos personas más en un auto, ¿sí? Sé que fulanito de tal sale de la Facultad de Derecho los viernes a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde, sé que su padre es empresario y que tiene una cantidad X de dinero. Entonces, junto con mis compañeros, les digo, bueno, el viernes a las 7 de la tarde levantamos a este chico de la Facultad de Derecho y le pedimos un rescate a los padres. ¿Sí? El viernes a las 7 de la tarde nos llevamos al chico este y llamamos y pedimos un rescate. ¿Quién es el sujeto pasivo de ese delito? El chico secuestrado. Y este no es un delito que ataca la propiedad o el patrimonio, mejor dicho. O sea que el sujeto pasivo sería el padre, que es al que se le va a pedir el rescate del hijo, porque se va a ver Exacto, afectado su sí, patrimonio. exacto. La mayoría de los autores entienden, sobre todo Creus, si no me falla la memoria, entienden que el sujeto pasivo en este delito es aquella persona a la que se le exige el rescate. ¿Sí? Ahora bien, nosotros, o sea, respondemos, ¿sí?, respondemos que el sujeto pasivo es aquella persona a la cual se le pide rescate. Igual nos está haciendo ruido, ¿o no? Porque decimos, bueno, pero pará, acá tenemos una persona que está privada de la libertad y yo estoy diciendo que la víctima es aquella que tiene que pagar el rescate, ¿sí? Entonces, acá uno de sus compañeros pregunta, dice, bueno, ¿no pueden ser los dos? Y sí, es acertado, pueden ser los dos, ¿sí? Acá vamos a tener dos posiciones. La primera que entiende, vamos a involucrar con esta posición a Creus, que entiende que el sujeto pasivo es aquella persona a la cual se le pide rescate. Esa es una posición. Y la segunda que entiende que acá tenemos un sujeto pasivo necesario, que hay dos sujetos pasivos, pero que hay un sujeto pasivo que es necesario, que es aquella persona a la cual se privó de la libertad. ¿Sí? Entonces, para esta segunda posición, tenemos que sujeto pasivo son las dos personas. Aquella a la que se le pide el rescate, ¿sí? Y después tenemos el sujeto pasivo necesario, que es la persona que se encuentra privada de su libertad. ¿Sí? Muy bien. Respecto a la figura básica, ¿sí?, respecto a la figura básica, siempre va a ser, ¿sí?, dolosa, en cuanto al aspecto subjetivo se refiere. ¿Sí? En cuanto al aspecto subjetivo se refiere, vamos a tener un dolo directo. Pregunto yo, ¿se puede dar un dolo eventual? Supongamos, parcial, ¿sí? La pregunta dice así, dice, bueno, la figura del 170, en el aspecto subjetivo es culposa, admite dolo eventual, o dolo directo, o ninguna de las anteriores es verdadera. ¿Ustedes qué van a responder?
culposa no es. ¿Sí? Secuestro extorsivo, en el aspecto subjetivo, es que es doloso, ¿o no? Tenemos un dolo directo. ¿Y el dolo eventual se puede dar? Muy bien. Los que respondieron que no, es acertada la respuesta. El dolo eventual no se puede dar en esta figura. ¿Sí? Ustedes, fíjense, recuerden cómo se construye el dolo eventual. Yo sé que puede pasar, ¿sí? Pero llevo adelante la conducta y no me importa. Vieron que hay una confusión, es muy difícil distinguir lo que es dolo eventual de culpa con representación. En realidad son dos construcciones teóricas que fueron orientadas más que nada a lo que son los accidentes de tránsito, ¿sí? Pero bueno, el dolo eventual no podría configurarse acá. En la figura del 170, en la figura básica, no podría darse. Como ustedes imagínense cómo una persona puede llegar a pensar, no, en realidad no pensé que era un secuestro extorsivo, pero llevé adelante la conducta, me equivoqué. No, eso no existe, chicos, acá es dolo directo, ¿sí? Muy bien. En cuanto a lo que es la consumación, es importante que tengan en cuenta lo que son las conductas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la consumación la vamos a tener que distinguir cuando se da la sustracción, cuando yo retengo o cuando yo oculto. Algunos autores dicen que, bueno, algunos autores dicen que en realidad esta figura del 170 debería consumarse cuando se hace el pedido de rescate, ¿sí? Cuando se hace el pedido de rescate, algunos autores entienden que debería darse por consumada. Otros entienden que no, que el objeto del delito o las conductas típicas son cuando ya se sustrae, se retiene o se lo oculta a una persona. Entonces, para esta segunda posición, la consumación va a estar dada en ese momento, ¿sí? Muy bien. Recuerden el tema del elemento extra del dolo, que es para sacar rescate, ¿sí? Un segundo que estoy viendo la hoja de ruta de la clase. Muy bien. Listo, ya tenemos lo que es la parte general de la figura, ¿sí? Ya hablamos. ¿Cómo explicar? No, o sea, si es múltiple choice, voy a responder una pregunta, si es múltiple choice, las posturas van a estar dadas en las respuestas, ¿sí? Seguramente, si es múltiple choice, la respuesta va a ser muy precisa y muy concreta, y puede ser que sea engañosa la respuesta, ¿sí? No creo que traten de ser tan engañosas o tan dificultosas. Seguramente lo que se va a buscar en las respuestas y las preguntas es ver si ustedes conocen la materia, chicos. O sea, tampoco que se va a construir una pregunta para que ustedes no puedan contestar, ¿sí? Seguramente van a ser un poco más complejas que las de hoy, pero no se asusten por eso. Profe, Sí. una pregunta. Pueden ser, o sea, multiple choice y de desarrollo también, que tenga como varias modalidades el parcial, digamos. Lo que pasa es que no sé si ustedes han tenido múltiples choice, parciales de múltiples choice y también de desarrollo. No sé cómo lo hacen eso. Yo tuve un ensayo de elementos Sí. hace unos días y tenía verdadero o falso, multiple choice y también tipo de desarrollo. Pero por eso preguntaba. No sé, te digo la verdad, hasta ahora nosotros estamos probando con múltiples choice. No sé cómo va a ser el parcial. Igual ustedes tienen que estudiar, ya sea múltiple choice o de desarrollo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, obvio. Está bien, gracias. No, de qué. Listo, ya vimos lo que es la figura grabada. La figura simple. La primera figura grabada que ustedes van a tener, ¿cuál es? Es la de conseguir el rescate.
¿sí? Si el sujeto activo consigue el rescate, la figura ya se encuentra consumada, ¿sí? Independientemente, no sé por qué los autores ponen como ejemplo independientemente de si yo pedí un rescate por 10.000 y a mí me entregan 5.000, dicen los autores que la figura igual está consumada, ¿sí? Que no tiene que ver con un precio o con lo que se ha pedido, sino con conseguir un rescate, ¿sí? Más allá de que se haya bajado el precio o lo que fuere. Bien, con ese agravante no tienen problema. Después, tengan en cuenta que cuando se habla de figuras agravadas, ¿sí? Siempre se tiene en cuenta lo que son los resultados, los medios utilizados, quiénes son las víctimas, las situaciones de las que se aprovecha el sujeto activo, ¿sí? Siempre esas condiciones o esas circunstancias son valoradas para agravar la conducta básica. Y en este ejemplo del 170 no es la excepción a esa regla, ¿sí? Por ejemplo, el inciso 1 tenemos, si la víctima fuese una mujer embarazada, un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. ¿Sí? En este caso, en el inciso primero, se tiene en cuenta ¿qué cosa? La posición de la víctima. ¿Sí? En el inciso primero se tiene en cuenta la posición de la víctima. Por lo tanto, recuerden ustedes que cuando hablamos de construir el dolo, siempre hablamos de que el mismo tiene que estar compuesto de dos elementos, que es el conocimiento por un lado, ¿sí? Y la voluntad por el otro. Si yo voy a grabar un secuestro porque la víctima es, ¿sí? La víctima necesaria, o sea, la víctima que es privada de libertad, es una mujer embarazada, en este caso, los sujetos activos tienen que conocer ese estado, ¿sí? Tienen que conocer ese estado de embarazo y tienen que tener la voluntad de llevarlo adelante. Es decir, yo voy a privar de su libertad a una mujer embarazada, ¿sí? Para pedirle un rescate al marido. Si los sujetos activos desconocen ese estado, ¿sí? No se les puede atribuir el conocimiento, ¿sí? Y la voluntad. Entonces, como no se puede construir el dolo en cuanto a la figura grabada, seguramente va a caer en la figura básica. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, chicos. El conocimiento y la voluntad en las figuras agravadas tiene que estar dado, ¿sí? Salvo en las últimas figuras que vamos a ver ahora que tienen que ver con un resultado. Bien. El inciso primero no es tan problemático. El inciso segundo, si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge, o conviviente de otro individuo a quien se debe respeto particular. En el segundo inciso, la figura no se agrava por los lazos de sangre, sino que lo que entiende la mayoría. Les acaban de marcar que una vez que se termina la reunión entramos con la misma identificación y contraseña, ¿sí? Estaba en el inciso segundo. No tiene que ver con los lazos de sangre, entienden la mayoría, sino que tiene que ver con una situación particular del sujeto pasivo, ¿sí? A aquella persona a la cual se le debe un respeto particular. Yo siempre menciono que no entiendo por qué no se pone a los descendientes, ¿sí? Porque no entiendo por qué no se puede llegar a considerar que uno pueda tener cierto respeto por un hijo, por ejemplo. Es como que en este aspecto la dogmática penal y el legislador lo ha dejado fuera de lado, ¿sí? Pero bueno. Está bien. Pero bueno, tengan en cuenta eso, la posición de la víctima en el inciso segundo, de aquella persona a la que se le dé un respeto particular. Pero si se da la situación del secuestro de un padre a un hijo, ¿quedaría encuadrado en este o no? Digamos. ¿De un padre hacia el hijo? Claro, porque acá, por ejemplo, habla de ascendientes, de un hermano, pero no habla de los hijos, como dijo usted recién. Y si se da eso, ¿no se agravaría? ¿Y cómo lo resolverías? No, seguramente como secuestro extorsivo, pero no lo puedo encuadrar en ninguna figura, digo. No lo podés encuadrar en la figura grabada, exacto, ¿sí?
Bien. Eso no implica que vos, supongamos, en la figura del 170 va en la básica, ya no tenemos dudas, ¿no? Sí, sí. Eso no implica que si vos sos fiscal, vos puedas llegar a justificar y decir, sí, bueno, acá el padre secuestró a su hijo y pidió un rescate y demás, ¿sí? Yo puedo entender que el hijo era una persona a la cual le debía respeto particular. Claro. Vos podés pedir eso. Ahora, el juez te va a decir que sí o te va a decir que no. Claro. Recuerden, chicos, que en el derecho siempre van a ver, el día que ustedes se reciban, ya sea que ejerzan en materia penal o en materia civil, van a ver que todos piden. ¿Sí? Ustedes pueden pedir cualquier cosa. En definitiva, los que van a resolver y los que le van a decir que sí o que no, son los jueces. Pero siempre que ustedes pidan algo o que soliciten algo, siempre tiene que ser con argumentos. Siempre tienen que desarrollar y exponer buenos argumentos. ¿Sí? De hecho, los argumentos y las buenas exposiciones son los que llevan a que el derecho sobre determinados institutos evolucione. ¿Sí? Bien. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas. En este caso, la figura se agrava por el resultado. ¿Sí? Nosotros tenemos un secuestro extorsivo que además produce resultados, y esos resultados son los que llevan a ¿qué? Al legislador a agravar la conducta. Un ejemplo, yo secuestro a fulanito, ¿sí? Y pido el rescate, la familia no está dura la negociación, no quiere ceder, le corto un dedo al hijo y se lo mando. ¿Sí? Ahí ya produzco una de las lesiones que está en la figura. Y siempre son las lesiones graves o gravísimas. ¿Sí? En este caso, algunos autores sostienen que siempre son las lesiones de carácter doloso. Que en este caso las lesiones que son, o que pueden tener algún origen culposo, no son las que se encuentran mencionadas acá. ¿Sí? Inciso cuarto, dice, cuando la víctima es una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma. Otra vez el legislador considera para agravar la conducta, ¿qué cosa? La situación o la posición de vulnerabilidad de la víctima que se encuentra incapacitada para poder defenderse. Porque en definitiva, cuando nosotros hablamos de la posición del sujeto pasivo, lo que se valora en el fondo es eso, la imposibilidad que tiene de defenderse. ¿Sí? ¿Qué posibilidad tiene de defenderse una persona que se encuentra en una silla de ruedas? O una mujer embarazada o un hombre mayor de 70 años. ¿Sí? Entonces, esto es lo que considera el legislador, esa posición de vulnerabilidad. Bien. Cuando la gente sea funcionario o empleado público o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del Estado. Dos cuestiones a considerar. Primero, acá tenemos una persona, ¿sí?, que, digamos, está defraudando la confianza que el Estado depositó en ella. ¿Sí? Pero por un lado está defraudando la confianza que el Estado depositó en ella. Y por el otro lado se está valiendo de las herramientas, ¿sí?, de las herramientas a las cuales accedió por su oficio o por la tarea que desarrollaba para llevar adelante secuestros. Imagínense una persona que se desempeñó en las fuerzas de seguridad toda su vida y se dedica a cometer secuestros, ¿sí? Esta persona posee un grado o un acceso a determinadas herramientas o inteligencia que le favorece, ¿sí?, que le favorece a lo que es su operación criminal. Esto es lo que tiene en cuenta el legislador para agravar la conducta. Por un lado eso, la defraudación hacia el Estado, y por el otro lado que se encuentra en una mejor posición por las tareas que desempeñó dentro del mismo Estado para cometer estos delitos. ¿Sí? Bueno, esperamos que ya corta y seguimos con lo que falta.